Estructura atómica, Luna Valentina Castro, Oaxaca, el grado 16. El atomismo griego fue una filosofía que surgió en la antigua Grecia alrededor del siglo V a.C. Fue propuesto por Leucipo y Demócrito y pretendía establecer afirmaciones sobre la naturaleza mediante argumentos filosóficos. Los principios básicos son los átomos, que son las partículas más pequeñas e indivisibles de la materia. Las propiedades de estas es que son inmutables, eternas y sólidas y poseen diferentes tamaños, formas y pesos. Están en constante movimiento en el vacío y la combinación de estos dan origen a la materia que conocemos. La importancia de este fue que representó un avance significativo en la comprensión de la naturaleza, dejando las explicaciones mitológicas y abriendo el camino al pensamiento científico. Esta influenció en el desarrollo de la física y la química y sentó las bases para el materialismo, la corriente filosófica que defiende la materia como la única realidad fundamental. En el siglo XIX, John Dalton revolucionó el mundo de la ciencia con su teoría atómica. Esta teoría sentó las bases para la química moderna y nuestra comprensión actual de la estructura de la materia. Ejemplo, un átomo de oxígeno por 16 unidades de masa en cada uno, más dos átomos de hidrógeno por una unidad de masa en cada uno, es igual a una molécula de agua que tiene 18 unidades de masa. Principios básicos. La materia está compuesta por partículas diminutas e indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Cada elemento está formado por un tipo único de átomo con propiedades únicas de masa y tamaño. Los compuestos se forman por la combinación química de átomos de diferentes elementos en proporciones físicas y definidas. Las reacciones químicas no alteran los átomos en sí, sino que implican la redistribución de los átomos para formar nuevos compuestos. Las propiedades de un compuesto están determinadas por la naturaleza de los átomos que lo componen y las proporciones en que se encuentran. Importancia de la teoría atómica de Dalton. Esta proporciona una base sólida para explicar las leyes de la conservación de la masa, las propiedades definidas y las múltiples y observaciones experimentales fundamentadas en química. Además, sentó las bases para el desarrollo de la química moderna y ofreció un modelo atómico simple y comprensible que facilitó la enseñanza y el aprendizaje en química. Esta no explicaba la estructura interna del átomo, sino que se descubriría más adelante con los avances de la física. Los tubos de descarga son dispositivos fascinantes que han jugado un papel crucial en el desarrollo de la física, la química y otras áreas del conocimiento. Su funcionamiento se basa en la ionización de gases dentro de un recipiente sellado, produciendo efectos lumínicos y otros fenómenos interesantes. Otros principios básicos. Al aplicar una alta tensión eléctrica entre los electrodos, se crea un campo eléctrico que acelera los electrones del cátodo hacia el ánodo. Los electrones acelerados colisionan con los átomos del gas, liberando más electrones y creando iones, átomos con cargas positivas. Los iones y electrones en movimiento producen excitación y ionización de los átomos del gas, lo que resulta en la emisión de luz, rayos X y otros tipos de radiación. Otra importancia de los tubos de descarga sigue siendo una herramienta valiosa para la investigación científica en diversos campos. Tipos de tubos de descarga. Tubos de Gleiser. Los primeros tubos de descarga se utilizan principalmente para estudiar la física de los gases y la espectroscopia. Tubos de neón, conocidos por la luz brillante de diferentes colores y utilizan ampliamente letreros publicitarios y decorativos. Tubos fluorescentes utilizados en lámparas fluorescentes. Estos tubos contienen un recubrimiento fluorescente que convierte a la luz ultravioleta producida por la descarga de gas en luz visible. Magnetrones, un tipo de tubo de descarga que utiliza un campo magnético para confinar el plasma y aumentar la eficiencia de la ionización. La aplicación de los tubos de descarga se utilizan en diversas investigaciones científicas como la física de plasmas, la química atómica y la biología molecular. A finales del siglo XIX y principios del XX, la física experimentó una revolución con el descubrimiento de las partículas subatómicas que componen el átomo, electrones, protones y neutrones. El electrón fue la primera partícula subatómica. Thomson concluyó que los rayos estaban formados por partículas cargadas negativamente, a las que llamó electrones. El protón. Este resultado indicaba que la masa y la carga positiva del átomo se concentran en un núcleo central diminuto, formado por las partículas a las que Rutherford llamó protones. El neutrón. En 1932, el físico británico James Chadwick descubrió el neutrón. Chadwick bombardeó berilio con partículas alfa y observó la emisión de partículas neutras que podían penetrar materiales más densos que las partículas alfa. Concluyó que estas partículas eran neutrones, partículas sin carga eléctrica y con masa similar a la del protón. En el año 1909, el físico estadounidense Robert Millikan realizó un experimento crucial que le permitió determinar la carga elemental del electrón,
un valor fundamental para comprender la estructura de la materia. Este experimento, conocido como experimento de la gota de aceite, se convirtió en un hito en la historia de la física. Otro principio del experimento, cálculo de la carga. Conociendo la masa de la gota determinada por su velocidad de ascenso en ausencia del campo eléctrico y la fuerza eléctrica proporcional al campo eléctrico, se podía calcular la carga de la gota. Resultados. Millikan observó que las cargas de las gotas eran siempre múltiplos de un valor fundamental al que llamó carga elemental del electrón, valor de la carga elemental. El valor determinado por Millikan fue aproximadamente 1602 por 10 a la 19 coulombios. Descubrimiento de la reactividad. En 1896 el físico francés Henri Becquerel realizaba investigaciones sobre la fluorescencia, un fenómeno en el que algunos materiales emiten luz tras ser expuestos a la luz solar. Mientras experimentaba con sales de uranio, Becquerel observó que éstas emitían radiaciones incluso en la oscuridad sin necesidad de una fuente de luz externa. Becquerel denominó este fenómeno reactividad. Características principales. Modelo Thomson, el átomo es neutro en su conjunto. Modelo Rutherford, el átomo es su mayor parte espacio vacío. Modelo Bohr, los niveles de energía permitidos están cuantizados, es decir, solo existen ciertos valores posibles. Modelo Sommerfeld introduce el concepto del momento angular para explicar la forma de las órbitas elípticas. Modelo Schrödinger introduce la ecuación de Schrödinger, una ecuación matemática que describe el comportamiento del electrón. En esta diapositiva podemos observar la descripción y las aplicaciones de los modelos atómicos de ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. A principios del siglo XX, la física clásica se vio desafiada por un fenómeno desconcertante, el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno, observado por Henry Hertz en 1887 y explicado por Albert Einstein en 1905, demostró que la luz no solo era una onda como se pensaba anteriormente, sino que también podía comportarse como partículas llamadas fotones. ¿Qué sucede en el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico tuvo un impacto profundo en la física, ya que mostró la naturaleza dual de la luz y sentó las bases para la mecánica cuántica. Sus aplicaciones incluyen células fotoeléctricas utilizadas en cámaras, medidores de luz y paneles solares, válvulas fotoeléctricas utilizadas en amplificadores y detectores de radiación, microscopía electrónica que permite observar objetos muy pequeños. Principio de dualidad onda-partícula. Características principales. Explicaba fenómenos como la difracción de electrones, la interferencia y la emisión de la luz por átomos excitados. Diferencias. Se basa en el concepto de longitud de onda de Broglie para cuantificar el comportamiento ondulatorio de las partículas. Similitudes. Ambos principios tienen implicaciones fundamentales para nuestra comprensión de la mecánica cuántica y el comportamiento de la materia a nivel atómico y subatómico. Principio de incertidumbre. Características principales. La incertidumbre es la posición y la incertidumbre en el momento están relacionadas por la desigualdad de Heisenberg. Diferencias. Describen la relación fundamental entre la precisión de la posición y la precisión del momento, estableciendo un límite a lo que se puede conocer simultáneamente sobre una partícula. Similitudes. Ambos principios tienen un carácter probabilístico, reconociendo que en el mundo cuántico no es posible predecir con certeza el comportamiento individual de las partículas, sino la probabilidad de que ocurran ciertos eventos.